Ajá. Dígame, Jan. ¿Por cuál van? Es que no, me estaba costando conectarme. Estamos revisando las que estuvieron más malillas de la tarea y esta es la pregunta número 10 de la tarea. 10, no, Sí, pero solo revisamos las 6 y ahora la 10. las 6 y las 10. A ver. Ok, entonces, si, vean, lo pueden anotar así. Si el ángulo en radianes no tiene pi, pongámoslo así, tal vez de momento no lo van a aprender de memoria, pero ya después sí. Si el ángulo en radianes no tiene pi, el ángulo en grados sí está dividido por pi. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que como 3 radianes no tiene pi, su equivalencia en grados sí va a tener pi, pero abajo, por eso puse dividido, ¿verdad? Entonces 3 radianes es 540 sobre pi grados, no 540. Ok, vamos a ver cuál es la otra que también... bueno, Alfonso tiene la mano levantada también. No sé si tiene una duda, Alfonso. Sí. Sí, es una consulta, profe, es que como digamos, para sacar radianes a grados es multiplicado por 180, Ajá, pero para sacar a grados a radianes era dividido entre ajá, 180 más bien. ajá, Y yo lo dividí y esos 540 sí me dan 3. ajá. Lo que pasa, ajá, vea, si usted quiere 540 en radianes, usted divide entre 180, es cierto, pero el factor completo es el 180 va abajo, por eso es que dividimos y hay que agregarle pi. O sea, 540 grados se convierte en 3 pi. 3 pi radianes, no solo 3, sino 3 pi radianes. Igual que hacíamos, por ejemplo, 120 grados. Entonces, Ajá. se le agrega el pi. 120 grados, al pasar a radianes hay que agregarle el pi. Ok. Tiene que, profe, donde dice 3 radianes, entonces tiene que llevar El pi, El pi, el símbolo de pi. exacto, por eso es que esa es falsa, porque no tiene a pi. Ok. Ujú. Ok. Eso con la 10, la 11, pues la mayoría la tuvo bien, la 12 también, la 13 y la 14 también. Y la otra que estaba muy, ¿verdad? Malilla. Voy a hacer la 13 también. La 13 estuvo como mitad y mitad, pero vamos a hacerlo. Porque me preocupó esto, vean. Tienen que tener mucho cuidado al leer, ¿verdad? Tengo que determinar, esta era la 13 y era de la materia de la primera semana, ¿verdad? Tengo que determinar si las proposiciones son falsas o son verdaderas. Entonces, la raíz de 13 sí es un número real. Sí es un número real porque la única condición para que no sea real es esta. Que sea una raíz cuadrada, por ejemplo, o raíz de índice par, donde adentro de la raíz tengamos un número negativo. Fuera de esos casos, todos los demás números, sean raíces con decimales, periódica infinita, enteros, naturales, infinito no periódico, ¿verdad? Todo eso sí son números reales. Cualquiera que usted pueda resolver en la calculadora, ¿verdad? Es un número real. O sea, en la calculadora yo puedo poner 13 y raíz y ahí me da un resultado. Eso es un número real.
Si es como la 2, que tiene una raíz cuadrada y lo de adentro está negativo, eso corresponde a un número no real. Vea que ahí subrayan el no, ¿verdad? Entonces, esto es algo verdadero, porque la raíz de menos 5 es un número no real, tal como dice ahí, ¿verdad? Entonces, aquí la respuesta era ambas. Ambas son verdaderas. Profe, Ajá. una consulta. La 6 donde decía que era 120 grados. Bueno, no. La 6 ¿cómo estaba, profe? Es que no la... Vamos a ver, la 6 que era. La 6 a mí me salió Sí, mala, la 6. Como mala. sí, es lo mismo. Es que esto no tiene pi. Mm, Si no tiene pi, usted para pasarlo a grados tiene que hacer por 180 y dividir entre... No es dividir, el pi viene... Sí es dividir, pero no vamos a dividir. Es como el simbolito, ¿verdad? Entonces, toda esta parte da 120, a mí me da 120, pero... pero hay que agregarle el pi abajo. O sea que en la respuesta A ahí está mal, entonces. La A está Era la mal, B. era la B. Ah, era la B. Ok, ok. Ok. Y la otra que íbamos a hacer, bueno, después de esta que era ambas, ¿verdad? En la 13, la otra era la 15, que también es como de los, ¿verdad? De los primeros temas, entonces, pero sí yo sé, ¿verdad? Que viene a veces con trampilla. Esta raíz de 10, usted la puede calcular. 10 raíz, perdón, no. 10 raíz. Y eso allí, pues le va a dar un montón de decimales. Infinito no periódico, ¿verdad? Vean que es infinito no periódico. A la hora que ustedes le restan 1, sigue siendo infinito no periódico. ¿Por qué yo resté 1? Porque aquí dice raíz de 10 menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿es racional? No, no es racional porque tiene infinitos decimales no periódico. Ahora, en la segunda, que también, bueno, tiene trampa, eso es infinito no periódico. Aquí. ¿Es periódico o es no periódico? Es no periódico. Sí, no periódico es. Bueno, esa era la trampa. Podemos pensar que es no periódico porque 3, 3, 7, 4, 4, 5, no hay un patrón de repetición. Pero esto no es infinito. Ese era el detalle. O sea, este número son 2, 4, 6 decimales y ahí termina. No es infinito ni periódico ni no periódico. Porque es negativo, profe. No, porque para que sea infinito tiene que tener puntos suspensivos aquí, que me indiquen que siguen más decimales. En cambio, este no tiene infinitos decimales, tiene 6. O sea, tiene exactamente 6 decimales. Entonces, más bien ese es un número racional, no irracional. Entonces, aquí es ninguna. Los números que son racionales son aquellos que pueden ser expresados en fracción, ¿verdad? Entonces, este número, al ser solamente 6 decimales, sí se puede, ahorita no interesa ni cómo ni cuál es la fracción, pero sí se puede expresar en fracción. O sea, en otras palabras, para que sea infinito, ¿verdad? Para que sea infinito, tiene que ser que vengan los decimales y puntos suspensivos, ¿verdad? O sea, esto sí es infinito, por ejemplo, 3, 7 y puntos suspensivos, ¿verdad? O 3, 7, por ejemplo, y que le ponen la rayita aquí arriba, ya también esa rayita me indica que son infinitamente periódico, ¿verdad? Eso sí, la rayita es infinitamente periódico. Pero puede ser que existan fracciones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago, no sé, una fracción como 25 entre 17, eso es una fracción. Entonces, recuerden que, bueno, es que voy a hacer otra.
Ahí 23.659 entre 10.000. Eso es una fracción que tiene varios decimales, tiene 4. Pero que tenga varios no quiere decir que sea infinita. O sea, tiene exactamente 4. Esa es finita, entonces, profe. Exacto, esa es finita, igual que la que está aquí. Menos Ujú. 2.337.445 es finita. Ujú. Ok, ¿Esa cuál era? ¿Cuál pregunta era? la 15. La 15. Ujú. Ujú. Que ambas son... La B era esa. sí, la opción B. Ok, bueno, entonces hoy vamos a continuar... Uy, cerré, bueno, no importa. Vamos a continuar con lo que es trigonometría, ¿verdad? Entonces, déjenme ver por qué. Habíamos quedado acá. Entonces, bueno, la trigonometría lo que hace es relacionar, ¿verdad? El ángulo con los lados, ¿verdad? Digamos, puede ser en un triángulo. Nosotros los vamos a ver así en triángulos, ¿verdad? Vamos a ver. Digamos, si usted tiene aquí el lado de un triángulo y aquí tiene el otro lado. Entonces, vamos a ver. Y aquí usted tiene cierto ángulo, que recuerden que el ángulo es la abertura, ¿verdad? Entonces, ese ángulo es el necesario para que con esta línea que acabo de trazar roja se pueda cerrar todo el triángulo. ¿Ok? Si yo hiciera otro ángulo, o sea que tengo esta línea azul, pero aquí yo lo abro más, por decirlo así, entonces aquí se va a formar otro ángulo, este otro, y ahora sí, para yo llegar de aquí hasta aquí, con esta rayita roja no me alcanza, esta me quedó muy chiquitita, voy a tener que comprar otra regla de madera más larga para poder llegar hasta, ¿verdad? Entonces, en conclusión, bueno, varias cosas. La línea verde es más larga que la línea roja y eso se debe a que el ángulo verde es más abierto que el ángulo rojo, ¿verdad? Parece, o sea, imagínense que yo estoy, ¿verdad? Y intentando construir ahí como un triángulo con reglas de madera. Entonces, vea que en realidad los pedazos de madera van a depender de los ángulos o de las aberturas de mi triángulo. Entonces, ¿quién se encarga de estudiar como todo eso con más exactitud? La trigonometría, ¿verdad? Relaciona lados de triángulos con ángulos. Entonces, aquí van a ver como unas formulitas, yo les había dicho, ¿verdad? Que hay que ir aprendiéndoselas. Estas otras no me voy a detener como mucho, las que dicen pitagóricas, a explicarlo con detalle, pero sí lo ocupamos aprender de memoria. Vean que aquí lo que dice es sen a la 2, eso significa sen a la 2 de un ángulo más coseno a la 2 del mismo ángulo es igual a 1. Ahorita vamos a ver cómo le preguntan eso en el examen. Y estas nacen de lo mismo. Esta sen a la 2 es igual a 1 menos coseno y coseno a la 2 es igual a 1 menos seno. Primero vamos a concentrarnos en estas razones trigonométricas. Son como la base casi de la trigonometría. Entonces, hay 3 razones trigonométricas. Bueno, hay más, pero nos entran estas 3. Seno, coseno y tangente. Para calcular el seno de un ángulo, lo que hacemos es
dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa del triángulo. ¿A qué me refiero con cateto opuesto? Todo depende de dónde está mi ángulo de referencia, que en este caso yo estoy parada aquí en el ángulo alfa. Vean que el triángulo, ya sabemos, tiene dos catetos, A y B. Pero solo uno de esos catetos es el que está enfrente del ángulo alfa. A ese es al que yo le llamo cateto opuesto, al que está enfrente. Y la hipotenusa es C. ¿Ok? Entonces, seno siempre va a ser opuesto hipotenusa. Ahora, el cateto adyacente es el cateto, ¿verdad? El cateto que está a la par del ángulo alfa. Ven que aquí el ángulo alfa es el que está en rojo, el cateto que está a la par es B. ¿Por qué el cateto que está a la par es B y no C? ¿Por qué agarré B y no agarré C? ¿Por qué puede ser? Porque el de Está arriba es hipotenusa. Sí, porque no es un cateto, no es es un la cateto. hipotenusa. Entonces, cuando yo digo cateto adyacente es el lado que está a la par de mi ángulo, pero que sea cateto, ¿verdad? Mm. Entonces, coseno va a ser adyacente entre hipotenusa, B entre C. Aquí ponemos B entre C y A entre C, ya después lo vamos a hacer con numeritos. O sea, en realidad a mí lo que me interesa es aprenderme esto, ¿verdad? Y la tangente va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, A es el opuesto y adyacente es B. En ese orden, ¿verdad? El opuesto arriba y el adyacente abajo. Entonces, yo les había dicho que en la fichita apuntaran la palabra SOHCAHTOA. Así, SOHCAHTOA. Pero es como para una mnemotécnica, ¿verdad? Como llaman, para ir aprendiéndose que seno es opuesto hipotenusa. Voy a hacerlo con... A ver, creo que con esto mejor. Ajá. Seno es opuesto hipotenusa. Coseno, adyacente hipotenusa. Y tangente, opuesto adyacente. ¿Verdad? Es como... Y lo vamos a tener ahí, de hecho, para hacer algunos ejercicios. Entonces, algo que es importante, bueno, vamos a ver los ejercicios y cualquier cosa ahorita lo apunto. Esta tablita va a venir en el examen, ¿verdad? Son los resultados de seno, coseno y tangente para algunos ángulos, ¿ok? Entonces aquí donde dice grados, ¿verdad? Porque son ángulos en grados, aquí van los ángulos y aquí está seno de, ¿verdad? Coseno, tangente de cada uno de esos ángulos. Vean que llega hasta 45 y luego aquí arriba sigue con 46, 47, seno, coseno, tangente. Casi que les adelanto que de esa tablita vamos a usar más que todo nada más la fila de seno, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hacer la otra semana. Aquí están los ejercicios y si vale la pena apuntar lo que les iba a decir por ahí. Ven, hagámoslo acá. Apunten esto que voy a hacer. Voy a sacar seno, coseno, tangente otra vez. Voy a hacer un triangulito. Así. Entonces, digamos que aquí, pongámoslo igual, aquí está el ángulo alfa. Aquí está el ángulo recto. ¿Cuánto mide en grados el ángulo recto? 90. 90. Ajá, ¿verdad? Mide 90. Entonces, acuérdense que en todo triángulo, en cualquier triángulo, los tres ángulos juntos
miden 180. En un triángulo como este, que tiene un ángulo recto, pues yo ya tengo 90. Entonces a 180 le quito 90, me quedan 90, que tengo que repartir entre alfa y el ángulo que esté aquí arriba. Le voy a poner por el momento beta. Entonces, estos dos juntos suman 90. O sea que este ángulo, el que está aquí arriba, da lo mismo que a 90 le quito alfa. Hagamos la prueba. Por ejemplo, si alfa mide 30 y yo quiero saber beta, entonces es 90 menos 30 y da 60. Y vean que sí, 60 más 30 más 90 dan juntos 180. Ahora puede ser que alfa no mida 30, que mida, no sé, 15. Entonces si este mide 15, el de arriba tiene que medir, ¿cuánto? Si este midiera 15, ¿cuánto tendría que medir el ángulo de acá arriba? 75. 75. Tiene que ser 75. Ajá, si alfa mide 15, beta tiene que ser 75 para que juntos den 90, ¿verdad? Entonces, ustedes a veces en el examen se pueden encontrar esta expresión, esta, que significa pues 90 menos el otro, ¿verdad? Básicamente, la cuestión es que va a estar el 90 menos algo, porque un ángulo es 90 menos el otro ángulo. Igual alfa también es 90 menos el de arriba. Eso se debe a que los dos suman 90. Entonces, ahora sí, pongámosle, qué sé yo, aquí le voy a poner A, B y C. Ok. Y por aquí voy a poner Socatoa, ¿sí? Que es la palabrita que vamos a usar mucho hoy. Entonces, ya quiero cambiar a X, Y, Z. Ok, entonces yo, ¿verdad? Si yo quiero sen de alfa, yo me paro en alfa y sen es opuesto hipotenusa, por aquí, ¿verdad? Por la primera parte de la palabra Socatoa, opuesto hipotenusa. Entonces, el opuesto es Y. Y la hipotenusa es Z, ¿verdad? Porque la hipotenusa es fija, siempre va a ser Z. Ahora voy con coseno, que es adyacente a hipotenusa. Coseno de alfa. El coseno de alfa es el adyacente, que sería X, ¿verdad? X, entre la hipotenusa, que sigue siendo Z. Y tangente de alfa, que dice la formulita que es opuesto adyacente. Entonces, el opuesto sigue siendo Y, el adyacente es X. Bueno, pero ¿qué pasa si ahora yo pido sen de beta, coseno de beta y tangente de beta? Como ya cambié de ángulo, pues va a cambiar varias cosas. Ahora me tengo que parar en beta, o sea, estoy aquí arriba, y ahora el cateto opuesto es el que está enfrente, que sería X. Vean que sen es opuesto hipotenusa, entonces abajo lleva la hipotenusa, que es Z. Ahora coseno. Coseno de beta es adyacente, que sería Y, entre hipotenusa. Y tangente de beta, opuesto entre adyacente, o sea, X entre Y. Entonces, si cambio de ángulo, eso va a cambiar, pero vean que seno de alfa quedó igual que coseno de beta, porque vean que aquí seno de alfa es Y entre Z y aquí también es Y entre Z. Entonces, en conclusión,
seno de un ángulo es igual al coseno del otro ángulo. Pasa lo mismo aquí, sen de beta quedó igual que coseno de alfa. Sen de un ángulo es igual a coseno del otro ángulo. Y con las tangentes, pues no quedaron igual, pero sí hay una pequeña relación, ¿verdad? Vean que es y entre x para alfa y la otra es x entre y, es como que se le da la vuelta a la fracción. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios que dicen, porque, por ejemplo, este primer ejercicio, aquí, ¿verdad? Es como que intentan confundir. Tengo que ver si es verdadero que sen de alfa es igual a sen de beta, pero ahora lo que nosotros acabamos de concluir con lo que escribí en la pizarra, que de hecho mejor voy a tomarle una foto y la paso ahora al grupo, porque esto es importante. Lo que nosotros acabamos de concluir es que seno de un ángulo es coseno del otro. O sea que en este caso, más bien, sen de alfa es igual a coseno de beta. Entonces aquí dice sen y sen. No, lo correcto es que diga sen y cos. O cos y sen. Entonces esto es falso. Y esto sí es correcto. Y en la otra, la que dice coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado, esta es verdadera. Vean que esto ni hace falta verlo, ¿verdad? O sea, no es necesario como prestarle atención específica al dibujo mientras uno se aprenda las formulitas. Acá, acá está la formulita que viene ahí, que coseno de, yo sé, aquí puse X, pero puede ser cualquier letra, ¿verdad? A, B, C, lo que sea, o letras griegas, alfa, beta, que se usan mucho para los ángulos, ¿verdad? Ustedes lo ven, alfa, beta y otras letras griegas se usan mucho para los ángulos. La cuestión es que sí, coseno a la 2 es igual a 1 menos seno a la 2, tal como está escrito en este ejercicio. Entonces aquí, verdadera sería solo la 2. ¿Ok? Vean que eso, bueno, es aprenderse las formulitas. No estoy haciendo cálculos todavía. ¿Ok? Vamos a ver otro, ¿verdad? Es muy similar, aunque este ya tiene números. Ya teniendo números incluso es más fácil porque uno lo puede verificar con la tablita. También para eso puede servir la tablita. Por ejemplo, esta proposición 1 dice que tangente de 30 es igual que tangente de 60. Entonces, aprovechémoslo para ver la tablita. Voy a devolverme a la tabla, que recuerden que esa sí viene en el examen. Tangente de 30, vean que esto va a estar acomodado así. Seno, coseno, tangente. Las últimas filas son las de tangente. Entonces, si ustedes ven tangente de 30, es este valor. Porque aquí está el ángulo de 30. Entonces, tangente de 30 es 0,5774. Y lo vamos a comparar con tangente de 60. Aquí está el ángulo de 60, ¿verdad? Vamos a ver. Acá. Tangente de 60, que es la última fila, da, ¿qué se me hizo? Es que está tapado acá. 1,7321. Entonces la pregunta decía que si tangente de 30 es igual que tangente de 60.
Dan igual. Ya se me iba a anotar el resultado y se me olvidó. Para ver. El de 30 era 5774 y 1721. Según la tablita, voy a apuntar solo el primer decimal. Este es 1,7, el tangente de 60. Y este es 0,5. 54, algo así, ¿verdad? Son 4 decimales, de hecho. Entonces, según la tablita, no son iguales. El de 30 da 0,5 y el de 60 está dando 1,7. Entonces, esto es falso. No son iguales. Pero veamos qué pasa ahora con sen de 30 y coseno de 60. Uno más grande. El sen de 30. Voy a ir a la tablita y luego lo apunto. Sen de 30. Sen es la primer fila. ¿Ok? Aquí está el 30. Esto es sen de 30. Y da 0,5 mil. Entonces, ya sé que sen de 30 es 0,5 mil. Bueno, un montón de... Pero es lo mismo que 0,5. Mientras que coseno de 60, vamos a ver cuánto es. De 60, esto es seno, esto es coseno y esto es tangente. A mí me están pidiendo coseno. Y vean que coseno de 60 también es 0,5 mil. Es este valor. Eso es coseno del ángulo 60. Entonces, 0,5 mil. Verdadero. Pero sabíamos también que seno de este ángulo es coseno del otro, ¿verdad? Por las formulitas de seno, coseno, tangente que resolví ahorita en la pizarra. Seno de esto es coseno del otro. Entonces es doblemente confirmado que la segunda es verdadera. Y solo la segunda. Ok. Entonces, hagamos otro más. Esta es otra formulita. Esta fórmula de tangente, que tangente es coseno entre seno, ¿verdad? Existe una fórmula así, pero más bien es así. Tangente de lo que sea es seno entre coseno. La fórmula es así. Y aquí está al revés. Pusieron coseno arriba y seno abajo. Entonces, esto es falso. Algunas, digamos, algunas personas lo que hacen es ponga un ángulo. Por ejemplo, no sé, alguna tangente ahí de la tablita, de cualquiera, ¿verdad? Tangente de 30. Me voy a ir a la tablita a ver cuánto es tangente de 30. Tangente de 30, 0,5774. Estábamos en el ejercicio 3. Ajá. Y no lo voy a hacer todo, pero usted busque coseno de 30 y sen de 30 y los divide. Esto no le va a dar 5,774, porque ya le estoy diciendo que esa identidad, o sea, esa formulita es falsa. Pero si lo hace al revés, sen de 30 entre cosen de 30, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí como tarea.
resolver sen de 30 entre cos de 30. O sea, usted busca sen en la tablita, después coseno igual en la tablita, después hace la división y tiene que darles esto. 0, o sea, muy parecido, 0,57, por lo menos los dos primeros decimales. ¿Ok? Y esta otra identidad, esta otra formulita, es verdadera. ¿Ok? Igual, porque sí, de momento, ¿verdad? Es de las que había que anotar en la fichita. Entonces, aquí es verdadera solo la 2. La que sigue también es de formulitas. No la voy a hacer, pero se puede hacer con la tablita. Profe, Ajá. disculpe, vieras que no, me quedó con mucha duda esa 3, que no sé, siento que usted la está explicando, lo está haciendo y no la está explicando, así lo siento. Entonces no le entiendo qué es lo que cómo lo está haciendo. Disculpe, es que así lo interpreto. Ok, con esta efectivamente tiene toda, o sea, con esta tiene toda la razón porque la fórmula hay que aprendérsela tal cual. O sea, esto tienen que anotarlo en la ficha, ¿verdad? Así. Y esto, ¿verdad? Que es este símbolo, es una letra griega, ¿verdad? Se llama zeta. Y puede venir zeta, puede venir alfa, puede venir beta, como sea, pero ustedes se tienen que aprender de memoria para el examen que sen a la 2 más coseno a la 2 siempre da 1. Esa es una fórmula que hay que aprenderse y que cuando venga en el examen usted le pone verdadero. ¿Ok? Con esta otra, aquí lo que me están preguntando es que si tangente de cualquier ángulo da el mismo resultado que coseno de ese ángulo entre seno de ese ángulo. Eso es lo que me están preguntando y también es una fórmula. Pero para que ustedes no se aprendan la fórmula, para que no se les haga todavía más enredo, lo que pueden hacer es una verificación. Entonces yo lo que hice fue poner aquí, en vez de zeta, un ángulo cualquiera, que yo recomiendo que sea, o sea, es que en realidad puede ser cualquiera, pero podemos dejarlo como un número fijo de 30 y probar, es una comprobación. Entonces, yo busqué en la tablita tangente de 30, que esa tablita está en el folleto, ¿verdad? Eso es lo feo, que cada rato me tengo que estar devolviendo, pero acá. Voy a subir más para que vean esto. Vean que la tablita está organizada así, seno, coseno, tangente. Y estoy buscando tangente de un ángulo de 30 grados. Entonces tengo que buscar o bajar hasta donde está el 30 y esta sería la tangente. 0,5774. Eso es tangente de 30. Entonces lo anotamos. ¿Por dónde iba? Era acá. Tangente de 30 era 0,5774. Hice esta parte. Ahora tengo que hacer la otra. Coseno y seno. Y después dividirlo. Entonces, coseno de 30 lo voy a buscar en la tablita. Coseno de 30. Aquí está el 30, esto es seno y esto es coseno. Vean que da 0,8660. Eh, 0,8660. Y abajo va sen de 30. Repito, el 30 es porque yo lo que estoy haciendo es probar con un ángulo. Entonces,
Sen de 30. Me devuelvo otra vez y busco sen de 30. Es 0,5 mil. Entonces, aquí, ahora sí, yo lo que hice fue con la tablita fue sustituir todos los valorcitos. Ahora concentrémonos en esto. Si ustedes en sus calculadoras hacen voy a hacerlo por acá, 0.8660 entre 0,5 mil, esto da 1.73 y no da este número que está aquí, 0,5774. Por eso, porque no da, ¿verdad? Por eso dijimos que esto es falso. Pero, ¿qué hubiera pasado si estuviera la fracción al revés? Sen de 30 entre cos de 30. O sea, si estuviera al revés, sería ser más bien 0,5 mil arriba y 0,8660. Hagamos la división al revés a ver qué pasa. 0,5 mil. Que vean que 0,5 mil en realidad es lo mismo que 0,5. Lo dividimos entre 0.8660. Y vean que esa división, voy a bajarlo acá, sí me da muy parecido. 5, 7, 7 y bueno, aquí sigue un 3, pero aquí es 5, 7, 7 y ya aquí redondea a 4. O sea que si esto hubiera estado al revés, la afirmación hubiera sido verdadera. O sea que tangente más bien es seno entre coseno. Así es la fórmula. Seno entre coseno. Pero aquí venía en las proposiciones coseno arriba y seno abajo. Y si coseno está arriba y seno está abajo, no dan igual. Entonces, son muchísimas fórmulas. Esta, la que está seno cuadrado más coseno al cuadrado igual 1, es todavía más difícil de verificar. Por eso yo les digo que se las aprendan literalmente de memoria. Pero esta otra, si ustedes en el examen no se la aprenden, se les olvidó o lo que sea, pueden verificar la igualdad sustituyendo el ángulo, ¿verdad? Por 30, que eso fue lo que yo hice. Al tangente le puse un 30 y lo busqué en la tablita. Al coseno le puse un 30 y lo busqué en la tablita. Y a seno le puse un 30 y lo busqué en la tablita. Y luego resolví los dos lados para ver si daban igual o si no dan igual. Si dan igual, entonces es verdadero. Si da distinto, pues, ¿verdad? Es falso. Profe. Voy para ver quién me habla. Ajá, Jan. Ya. Profe, esa fórmula que usted dice, la que está aquí, la dice Pitágoras, y que está C a la 2 por tal, y esa es la que hay que aprenderse de memoria. Ajá, es esta misma que digo yo que, ¿verdad? Que se aprendan de memoria. Okay. Para que, ¿verdad? Sepan de un solo que esa sí es verdadera. Ok, entonces vean la 4. La 4 considera las siguientes proposiciones referidas a ángulos agudos alfa y beta de un triángulo rectángulo. Entonces, aquí son dos ángulos, ¿verdad? Alfa y beta, que los dos ángulos están en el mismo triángulo. Y se acuerdan que yo les acabo de decir, seno de uno es igual a coseno del otro. Seno de uno, ¿verdad? En este caso alfa, es igual a coseno del otro ángulo, que en este caso es beta.
lo podemos aprender de memoria y decir que esto es verdadero. Pero también lo podemos verificar con la tabla. Entonces yo les dije, pongan un ángulo de 30. Claro, el otro no es alfa, es beta. Entonces, si el primero es 30, el otro tiene que ser 60, ¿verdad? Para que sumen los 90 grados. Y si ustedes ven en la tablita, me voy a devolver. Sen de 30 es 0,5000 y coseno de 60, ya lo pasé, ¿qué se me hizo? Acá está, también da 0,5000, son iguales. Y eso porque yo escogí 30 y 60, pero si yo hubiera escogido dos cosas que también sumen 90, siempre van a dar iguales. Por ejemplo, sen de 20. 0,3420. ¿Cuánto le hace falta al 20 para completar los 90? 70. 70. Entonces vean coseno de 70. Aquí está el 70, el coseno es en esta fila. 0,3420. Son iguales. Seno con coseno de dos cosas o de dos ángulos que sumen 90 son iguales. Se lo pueden aprender de memoria y si se les olvida en el examen lo pueden verificar con la tabla, porque eso es lo que les están preguntando, que si seno es igual a coseno del otro, ¿verdad? Del otro ángulo. Y la otra es que también, ¿verdad? Tangente de un ángulo es igual a 1 entre tangente del otro. O sea, igual, esto lo voy a dejar, usted lo verifica. Usted busca tangente de 30 y busca tangente de 60. Y tiene que ver si cuando usted hace tangente, perdón, 1 entre tangente de 60, eso le da el mismo resultado que hacer tangente de 30 o que lo que diga la tablita para tangente de 30. O sea, tiene que verificar si esas dos cosas son iguales, si dan el mismo resultado. Entonces, voy a ponerle un asterisco a esa, es la 4. Va a venir en la tarea. La 5. Seno de 30, coseno de 90 menos 30. Esa es la que acabo de hacer. 90 menos 30, ya sabemos que me están preguntando por 60, ¿verdad? 90 menos 30 da 60. Entonces, sen de 1 es igual a coseno del otro. ¿Sí? Ya, ¿verdad? Se pueden convencer. Sen de algo es igual a coseno de lo que le haga falta para llegar a 90. De hecho, aquí ya ponen 90 menos 30, ¿verdad? Entonces, sen es igual a coseno. Y esta otra, esto que está aquí, significa la medida del ángulo beta. Esto es medida del ángulo beta. Entonces dice, si la medida del ángulo beta es 45, ¿verdad? Ya le están dando un número. Entonces, ¿será cierto esto? Sen es igual a coseno. Como ya le están dando el ángulo, que el ángulo es 45, usted puede fijarse en la tabla para ver si seno es igual a coseno, ¿verdad? ¿En qué fila? En la de 45, porque le están diciendo que el ángulo es de 45. Entonces, vean que aquí está el 45. La primera es seno, este es coseno. Y sí, son iguales.
Sen de 45 es 0,7071 y coseno de 45 es 0,7071. Entonces, es verdadero que solo para el ángulo de 45, porque si ustedes ven los otros ángulos, no, ¿verdad? O sea, no son iguales siempre, pero en el ángulo de 45 sí. Entonces, ¿cuál íbamos? Por acá. Esto es verdadero. Y esto es verdadero. Ambas son verdaderas. Ok. Ahora sí, ya digamos, todas las anteriores eran preguntas más de aprender fórmulas y verificar con la tabla. Ahora sí vamos a hacer seno, coseno, tangente, ¿verdad? Con la palabrita SOHCAHTOA, ¿verdad? Como tal, calcular seno, coseno, tangente. Entonces, en la pregunta número 6 viene el dibujo del triángulo, viene un ángulo marcado, que es el ángulo alfa, es el que está ahí arriba, y lo que me están preguntando es tangente de alfa, ¿ok? Tangente de alfa. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es apuntar por acá lo de la palabrita SOHCAHTOA. Y como me están preguntando tangente, ¿ok? Tangente dice que es opuesto adyacente. Entonces yo me paro en alfa, porque es tangente de alfa, y busco el cateto opuesto, o sea, lo que está enfrente. El cateto que está enfrente es 24. Voy a ponerlo así, es opuesto hipotenusa, opuesto adyacente, ¿verdad? Por SOHCAHTOA, tangente es opuesto adyacente. El opuesto es 24 y el adyacente es el cateto que está a la par de alfa. ¿Cuánto mide el cateto que está a la par de alfa? 25. 25. Al que está a la par, dice. No, 25 sí está a la 25. par, pero es la Sí, hipotenusa. es adyacente, sí, hipotenusa. Entonces es más bien el 7. 7. El Ajá. 7. Exacto, eso sí es importante. Con el opuesto, digamos que es más fácil porque usted como que cruza la calle, nada más es el que está enfrente. Pero los que están a la par son dos. Entonces, uno es hipotenusa y el otro es adyacente. Como tangente es opuesto adyacente, entonces, ¿verdad? El cateto adyacente es 7. Y ya, es acomodar la fracción como tiene que ser. O sea, esta parte es acomodar la fracción como tiene que ser. ¿Según qué? Según dónde está alfa, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es importante. Y si me piden seno, coseno o tangente, ¿verdad? Si me piden tangente es opuesto entre adyacente. Que ahí sería la opción, entonces la opción C. ¿Ok? Vamos a hacer el 7. Es muy parecido, también piden tangente de alfa, ¿verdad? Entonces, lo único que estamos cambiando son los numeritos. Incluso alfa sigue estando arriba. Y como es opuesto adyacente, el opuesto es 8 y el adyacente es 6. Entonces así lo busco en las opciones, 8 entre 6. ¿Ok? Que sería la opción A. Ok. Si le dan vuelta el triángulo como acá, es lo mismo. Ahora están preguntando, en el 8, están preguntando por sen de alfa.
Entonces aquí hay varias cosas importantes, ¿verdad? Vean que, ahora acá, está beta arriba y alfa abajo, ¿verdad? Entonces, yo me tengo que parar en alfa. Me concentro en alfa. Por SOHCAHTOA sé que alfa es opuesto hipotenusa. Y entonces, el opuesto es 12. ¿Y la hipotenusa es cuánto? 13, profe. 13. Entonces, la opción correcta es la C. 12 entre 13. Ok, esa sería, digamos, en ese caso. ¿Qué pasa si hagamos ahí mismo? Si yo más bien les pido que me calculen sen de beta. ¿Qué cambiaría en ese caso? El 5 por el 12. El 5 por el 2, exactamente. Sí, ¿verdad? Porque ahora si yo me paro en beta, aquí arriba, ahora lo opuesto se convierte en 5. Entonces más bien es 5. Y la hipotenusa siempre es hipotenusa. Entonces hubiera sido 5 sobre 13, que está en la opción B, ¿verdad? Porque ustedes saben que las opciones siempre, ¿verdad? Van a tener algún sentido, van a corresponder a algo, pero solo una es la correcta. Ok. Entonces, para eso sirve las benditas identidades de SOHCAHTOA. Hagan ustedes solos el 9. Voy a poner aquí lo de... Y me dicen cuál es la respuesta. Ya la tengo. Ajá. Si quiere... Sí, Espero. sí. Bueno, sí, demos un tirito nada más para que los demás la hagan. Listo, profe. Ok, y aquí en el chat también ya tenemos. Entonces, ajá, dicen que Profe, seno es sería. opuesto, ¿cierto? Opuesto, hipotenusa. Mejor voy a escribirlo todo, opuesto, hipotenusa. El opuesto va arriba, o sea, sería 4 arriba. Y la hipotenusa va abajo. 5 sería. Entonces, más bien sería la opción B, A ver, ajá, correcto. ¿ok? Opuesto arriba, hipotenusa abajo. Ok. Vamos a ver. Vean esta otra pregunta que está un poco más curiosa porque dice, de acuerdo con la información anterior, coseno, ¿verdad? Coseno que
Ajá, sería aquí, adyacente a hipotenusa. Luego dice, es equivalente con, y vean lo que viene. No viene A entre B, B entre C, no vienen las fracciones, sino que viene seno, coseno, ¿verdad? Seno o tangente. Y nosotros nos aprendimos de memoria, o tenemos que aprendernos de memoria, que coseno de uno es igual a sen del otro. O sea, si es coseno de este, es lo mismo que sen de este. Si no nos lo aprendemos, calculémoslo. ¿Cuánto es coseno de beta? Adyacente entre hipotenusa. Si me paro en beta, ¿cuál de estas tres cosas es el cateto adyacente? ¿A, B o C? ¿Cuál será el cateto adyacente al ángulo beta? El B, profe. El B es el opuesto, Ujú. El A. el A. El A, el adyacente, es el que está a la par. ¿Y la hipotenusa cuál es? Sí, La más larguita, ¿verdad? C. sí. Ok. Coseno de beta es A entre C. Ahora calculemos sen de alfa. Sen de alfa es opuesto hipotenusa. Párense ahora en alfa. Voy con el cambiar el color. Ahora estamos aquí. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? A, B o C. Ah, profe. Ah, profe. Ujú. ¿Y cuál sería la hipotenusa? Sí. C. Entonces vean que efectivamente dio exactamente lo mismo. A entre C, A entre C. Coseno de beta nos dio igual que sen de alfa. Entonces, solo va a ser igual a alguna de estas cuatro, ¿verdad? Si yo las resuelvo todas, y la única que va a quedar igual es la A. La A. Ok. Ok. Cato a seno es opuesto a hipotenusa. Ahora vamos a hacer otro tipo de ejercicio, ¿verdad? En donde a mí ya me dan tangente, ¿verdad? Tangente es, recuerden que esto es igual con SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Tangente es opuesto, eso es una, opuesto adyacente. O sea que esto lo voy a interpretar como opuesto y esto lo voy a interpretar como adyacente. Entonces voy a hacer un triángulo como ustedes quieran. Voy a poner el ángulo cita, lo voy a poner aquí, pero ustedes lo pueden poner donde ustedes quieran. La cuestión es que el opuesto tiene que ser 4. Porque si aquí están diciendo que tangente es 4 entre 3 y usted sabe que tangente es opuesto entre adyacente, entonces usted pone en el opuesto, pone 4. Y en el adyacente pone 3. Aquí está el ángulo recto. 4 enfrente y 3. Y si usáramos esta otra, es mejor usarla, sen es, según SOHCAHTOA, ¿verdad? Opuesto hipotenusa. O sea que en el opuesto va un 4, que ya lo pusimos. Y en la hipotenusa, ¿qué pongo? En la hipotenusa del triángulo. 5. El 5. El 5.
¿Por qué el 5? Porque si seno es opuesto a hipotenusa, aquí ya abajo tengo el 5. Entonces la hipotenusa mide 5. Entonces es más bien como que me están dando las razones trigonométricas y yo las acomodo en el triangulito. Y ahora sí, me fijo en lo que me preguntan, porque aquí sí me pueden preguntar varias cosas. Cuando ya tengo todo acomodado, ahora lo que me están preguntando es coseno. Entonces, según Socatoa, coseno del ángulo zeta es adyacente hipotenusa y el adyacente sería 3, ¿verdad? Que es el ángulo que está a la par. Y la hipotenusa sería 5. Entonces esto da 3 entre 5. Entonces, con los numeritos que me dan, yo acomodo el triángulo. La que sigue es muy parecida. Ya vamos a hacerla también. Claro, me están dando entonces ahora otras razones trigonométricas. Entonces, veámoslo de nuevo. ¿Cómo es que acomodo todo? Yo hago el triángulo, ¿verdad? El triángulo lleva un ángulo recto donde usted quiera. Es más, creo que si no me equivoco lo hice al revés como lo hice antes. Eso no va a influir en nada, pero para no generar así como mucha confusión, lleva el ángulo recto y lleva el ángulo en cuestión, que en este caso es zeta. Y lo que me dan es sen, ¿verdad? Entonces, sen es opuesto arriba, hipotenusa, ¿verdad? El número de arriba es el cateto opuesto y el número de abajo es la hipotenusa. Entonces lo acomodamos. El cateto opuesto es este, ¿verdad? El que está enfrente del ángulo. Y yo ya sé que ese mide 3. Y la hipotenusa mide 5. Con la otra que me están dando aquí, coseno. Bueno, coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces, el adyacente mide 4, que sería el cateto que está aquí abajo a la par del ángulo. Este mide 4. Y la hipotenusa mide 5, pero ya eso lo sabíamos. Vean que aquí está el mismo, ¿verdad? El 5 que ya pusimos. Y ahora lo que me preguntan es por tangente. Entonces, según la formulita, tangente es opuesto entre adyacente. El opuesto es 3 y el adyacente es 4. Entonces, 3 entre 4 es lo que ando buscando. Porque me preguntaron en este caso tangente, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. No quiero entrar como a lo de la otra lección porque se va a hacer mucho, pero lo que sí, ¿verdad? Como lo de la primera parte de la clase de hoy estaba como enredadillo, lo que vamos a hacer es o sea, esto es por si se quieren evitar estar verificando con la tabla. Lo que voy a hacer es una serie de fórmulas, ¿verdad? Pregunta, profe, Ajá. ¿verdad que esta tabla no va a aparecer en el, Ah, sí, claro, la tabla sí. La en tabla el, con un montón de números. ajá, ajá? Esa sí va a estar en el examen. Ah, bueno. Sí, es así.
para que ustedes vean cuál es seno de cada ángulo, cuál es coseno de cada ángulo y todo eso, ¿verdad? Es así, viene al final del Listo. examen. Esto también se llama identidades. ¿Ok? Las fórmulas trigonométricas o las identidades trigonométricas. Yo apunté para que en vez de que se aprendieran todas, apunté solo algunas, ¿verdad? Que eran las pitagóricas. Esta, ¿verdad? Seno a la 2. Voy a quitar de alfa, digamos. Más coseno a la 2 de alfa es igual a 1. Y ahí, ¿verdad? En el librito se desprenden unas con resta también. 1 menos seno a la 2 es... perdón, seno a la 2 es 1 menos coseno y coseno a la 2 es 1 menos seno, ¿verdad? Esas están ahí en el libro. Y obviamente también tiene que aprenderse lo de SOHCAHTOA, ¿verdad? Lo pueden apuntar así. Porque a mí lo que me interesa es que se lo aprendan. ¿Ok? Que aprendan que seno es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa, tangente opuesto entre adyacente. Las que se pueden aprender como una ayuda adicional. Bueno, que seno de un ángulo es igual a coseno del otro, ¿verdad? Seno de uno es igual a coseno del otro. Tienen que verificar que aquí si viene alfa o viene una letra, pues aquí venga la otra letra o alguna otra, ¿verdad? Y viceversa, puede ser que venga aquí coseno de alfa igual sen de beta. La otra, que era la de la tangente, que fue la que más se hizo como enredillo, es porque la tangente es una fracción seno entre coseno. Pero vean que aquí yo estoy poniendo tangente de alfa, sen de alfa y coseno de alfa. Porque también hay otra fórmula de tangente, que es 1 entre tangente de beta, ¿verdad? Entonces, tanto la que dice seno entre coseno como la que dice 1 entre tangente de otra cosa, de otra letra, ¿verdad? Ambas son verdaderas. ¿Cuáles otras venían ahí? Como que a veces vienen en el examen. Tal vez uno se puede hacer como enredos verificando. Bueno, esto, ¿verdad? Que es lo mismo. Sen de alfa es igual a coseno de 90 menos alfa. Es lo mismo que decir coseno de beta, pero la cuestión es que a veces ponen el 90, ¿verdad? 90 menos esa misma cosa. Eso también se lo pueden aprender así. Y la forma que yo decía para verificar, lo voy a poner con las palabras. Verificar con la tabla, que la tabla sí viene en el examen, ¿verdad? Una forma de verificar es que a alfa ustedes le pongan, ponerlo así, que a alfa ustedes le pongan un ángulo de 30 y si viene también beta, que le pongan un ángulo de 60 y hagan los cálculos, ¿verdad? Que sí, uno se gasta más tiempo en el examen, ¿verdad? Pero también habría que dedicar mucho tiempo para aprenderse estas formulitas de memoria en la casa, porque ya saben que si algo cambia, por ejemplo esta, la de la tangente, que es seno arriba y coseno abajo, si de repente, ponen coseno arriba y seno abajo, pues ya no, ¿verdad? Ya es falsa, ya la fórmula no es así, no es la misma fórmula, ¿verdad? A eso también le voy a tomar foto. Ok, en realidad de trigonometría solo nos falta un temita, pero de ese tema vienen muchas preguntas en el examen, bastantes. Es muy práctico en realidad. El proceso es de varios pasos, que es la famosa ley de senos. Eso es lo que vamos a hacer la otra semana.
solamente es una formulita. O sea, es solamente esta formulita. Ya les digo cuál. Solamente es esta formulita, ¿verdad? Y en realidad, no es difícil. Lo que pasa es que sí son como varios pasos. En el examen vienen muchas y me ha pasado que a estudiantes les da pereza hacer todos los pasos. Entonces la batean o la sacan mala, pero en realidad hay que más bien aprovechar que son varias preguntas del examen porque casi todas se resuelven igual. En el examen van a venir así los triangulitos, nada más es para calcular lados de triángulos. Eso es todo. Es para calcular lados de triángulos. Pero va a venir otra parte enfocada en problemas de aplicación. Por eso es que son tantas preguntas. Una parte de solo triángulos y otras así, ¿verdad? Como esta. Una escalera apoyada en la pared y el ángulo es de 62. ¿Y cuánto mide la escalera? ¿Verdad? Cosas así. Entonces, pues vamos a dedicar la lección de hoy en 8 a hacer bastantes de esos problemas y solamente eso queda de trigonometría. ¿Ok? Eso va a ser ya lo último de trigonometría. Entonces, vamos a ver, bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo, no sé si tienen alguna duda, quieren hacer alguna tarea, aunque sea de otro tema, no importa, o alguna duda, tal vez que no sea de la tarea, pero que sí sea del libro de algún tema anterior. Yo tengo una duda, profe, Ajá, dígame. pero es más bien con la lección antepasada, con ¿cómo se llama? Operaciones. Es sobre el que tiene como esta misma, Ajá. con esas. Ok, hagamos algunas. Bueno, había, de hecho, que alguien me comentó también en una tarea, ¿verdad? Todos pudieron la de caminar 6 al este y 8 al norte, digamos. Esa fue la que me preguntó Gerardo a mí. Ajá. Pero sí, ¿Qué? ¿cómo se llaman? Ahí, Planos cartesianos, ¿eh? Ajá. Esos son ahí- los que estoy pegando yo. ahí lo que había que averiguar era la hipotenusa, ¿no? Ajá, esa era ya la hipotenusa. Lo del plano cartesiano, ¿verdad? Esto se puede hacer de dos formas. Se puede hacer de dos formas y ya es cuestión de gustos. En el plano cartesiano lo que se evalúa es la distancia entre puntos, la distancia entre A y B. ¿Ok? Vean que aquí ya viene el dibujito, ¿verdad? De momento vamos a ignorar esta otra parte porque C y D son otros puntos. Nos concentramos solo entre A y B. Entonces a mí lo que me parece más práctico es que si ya viene el dibujo, su A, B, esa raya que une A con B, es una hipotenusa. Entonces usted cierra el triángulo, por ejemplo acá y acá. Cierra el triángulo como, bueno, haciendo catetos, ¿verdad? Vean que, pues yo lo cerré ahí, ¿verdad? Cualquier otra persona pudo decir, no, es que yo aquí, ¿verdad? Este otro triángulo. Entonces da lo mismo en realidad porque los catetos van a medir igual. Lo importante es que ustedes sepan medir los catetos. Entonces no se enreden con los números que ya vienen en el plano. Usted nada más cuente las unidades. 1, 2, 3, 4. Este cateto mide 4. Y el cateto de acá abajo, 3. 1, 2, ajá, y 3. Entonces, como lo que usted quiere encontrar es la distancia entre A y B, que es la hipotenusa, entonces para encontrar hipotenusa sería cateto más cateto, o sea, 4 a la 2 más 3 a la 2. Y 4 a la 2 da 16 y 3 a la 2 da 9.
Y 16 más 9 es 25. Y ya la raíz da 5. Pero es el mismo proceso de Pitágoras, ¿verdad? Siempre y cuando usted tenga el plano ahí, puede usar el mismo proceso de Pitágoras. Si usted no tiene el plano y lo que tiene es esta cuestión, ahora más bien ignoremos todo lo que está en el plano. Si usted no le dan el dibujito, sino que le dan que las coordenadas de los puntos son estas, C desde 1 hasta 4, o bueno, 1,4 más bien, y el punto D es 4,2, tiene que saber, ¿verdad? Y esto sí que es muy importante para bachillerato, que los puntos van X y Y. O sea, son dos coordenadas, X y Y. Y X y Y. O sea, en realidad, me va a interesar quitar esto, un toque. En realidad, el punto C está en 1 en X y 4 en Y. Lo voy a dibujar. 1 en X y aquí. Porque vean que esto es, en X es 1, ¿verdad? Y en Y está a una altura de 4. Ese es el punto C. Y el punto D está en 4,2. 4 en X y 2 en Y, en realidad acá. ¿Verdad? Uno podría ubicarlos ahí en el plano. Pero lo que vamos a usar es la fórmula de distancia. La raíz larga, aquella que yo les decía que era como el esqueleto. Es así, con resta y después otra resta. Y ustedes completan los espacios, pero aquí es donde tienen que tener mucho cuidado de no enredarse, porque ustedes tienen que poner X y X, o sea, este 1, el 1 de C, con la otra X que va a ser 4. Coincidentemente, la Y que está con C también es 4, pero es coincidencia. Usted tiene que poner X con X. Y luego Y con Y. Entonces las Y sería este otro 4 y el 2. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a resolver las operaciones. 1 menos 4 en la calculadora, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Eso les tiene que dar menos 3. Y 4 menos 2 da 2. Entonces, cuando ustedes hacen menos 3 a la 2, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto daría menos 3 a la 2? Y sería menos 6. 9, profe. 9 me dio a mí. Ajá, es 9, no es menos 9. 9 positivo. Ajá, tienen que tener cuidado con eso. Si usted tiene el menos 3, puede hacer por igual y ya eso le da 9 positivo, o si lo va a hacer así paso a paso, 3 negativo por 3 negativo, ¿verdad? Para que le dé el 9 positivo. Siempre tiene que darle positivo en realidad. Cuando usted eleva a la 2, siempre le tiene que dar positivo. Y 2 a la 2, 4. 4. Entonces 9 y 4, 13. Entonces eso significa que esta distancia mide raíz de 13. Y si usted pudiera ponerlos, o ¿verdad? Como en este caso, los puntos ahí, es cerrar este triángulo y calcular la hipotenusa también. Les va a dar lo mismo, les va a dar raíz de 13. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra, verdad? Bueno, tomen los apuntes que quieran tomar ahí. ¿Alguno tiene alguna otra duda?
Profe, en el examen venía, creo que sí, habían 3. Digamos, estaba la primera que usted puso, digamos, de las 2X. Después había otra tercera, no sé qué era, no me acuerdo. Digamos, ¿Cómo? como en este cuadrito que está C14, Ajá. B42 y había otra ahí es la que había que averiguar. Ah, es que sí, puede ser que... En esa misma, creo que en esa misma, en el examen que mandó, de esas, creo que, no sé En si la práctica 4, Jan, a mí me enredé ahí un poquillo. voy a fijarme, espere para ver. En la tarea, ¿en cuál tarea fue? ¿En la 3 o en la 4? Más bien tuvo que haber sido en la 2, creo. En la 2. Sí, O, venía como digamos 3, que cómo se haría ahí. No sé si era a sacar esa y después resolver la, ¿cómo se llama? La que me estaban preguntando, porque había 3 datos, por decirlo así. para ver. Voy a fijarme de una vez. Creo que eso lo vimos, yo lo vi no sé si en séptimo, creo, o en octavo, esa fórmula de Y y X. ¿De planas? Ah, sí, bueno, sí, Me eso parece. entra en séptimo también. Lo Me del parece que plano, lo vi. Ajá. lo del plano cartesiano sí entra en séptimo. Yo creo que por ahí. Y en octavo se usa también. Ajá. Yo creo Pero que digamos, tengo. cada año le van añadiendo como algo, ¿verdad? Algo extra. Ujú. Vamos a ver, aquí encontré ya la tarea de ese tema. Creo que por ahí tenía el dato, pero tendré que buscar por todo a ver si lo encuentro. Pero si usted me puede explicar ahí, Para ver. porque sí venían esas como 3 datos ahí. Casi siempre venían. Es que yo creo que era sin dibujo. Es que está, para ver. Sí, venía sin dibujo, pero venían 3 datos ahí. Ajá, venían tres Ajá. puntos. La primera se puede hacer como, digamos, como usted dice, pero no sé si ese resultado Ujú. no sabía cómo hacerlo con el otro dato. No me acuerdo cómo es. Esta, para ver, esta es la tarea 3. No, entonces yo creo que era en la tarea 4. Creo que sí, creo que en la 4. Acá, sí. Aquí. Es la de la 4. Ves Entonces, ahí vean, 3 datos. sí se está compartiendo, ¿verdad? Lo que... Ujú. Acá dice, porque estas cosas pasan en el examen, de hecho, igual, ¿verdad? Ustedes saben, esta fue una pregunta de examen. Dado los puntos A, B, C, ubicados en el plano cartesiano, ¿cuál es la medida del BC? Entonces, nosotros tenemos que aprender muy bien, a leer toda la pregunta y ver qué es lo que me están preguntando, porque puede ser que haya información inútil, o sea, que en realidad no la voy a ocupar. Si a mí me preguntan, esto significa el segmento BC o la distancia desde B hasta C, entonces básicamente solo voy a usar esto. Y el punto A lo puedo ignorar por completo. ¿Ok? O sea que no lo voy a usar. Y nada más hago el esqueleto, ¿verdad? X con X, ¿verdad? 4 con 0. Y Y con Y. 6 con -1. ¿Ok? Sí quiero como que quede también, ¿verdad? Convencidos de que acomodé el número o los números bien. 4 es la X y va con 0. ¿Ok? Ah, no, y lo acomodé mal, perdón. 4 con 0. X con X, 4 con 0
¿verdad? Juntitos en el mismo paréntesis, y y con y, 6 con menos 1. ¿Ok? Así es como tiene que quedar. Y resolvemos. Entonces, 4 menos 0 da 4. ¿Y cuánto da 6 menos menos 1? Que esas son las que tienen que hacer con cuidado, ¿verdad? ¿Cuánto da esa parte? ¿Cuánto daba? Según lo de las operaciones Sí. menos más menos da más. Ajá. Menos menos, más bien, lo Da pueden 7, poner. profe. Ajá, Ajá, daría como 7. 7. 7 a la 2, ¿verdad? Y si lo hace todo así en la calculadora, también tiene que dar 7. O sea, si no aplica ley de signos, sino que digita todo en la calculadora, tiene que Sí. darle 7. Y bueno, esto es 16 más 49. Y esto da 65, ¿es? Sí. Correcto. Que sería la opción D. Entonces, en conclusión, esa, ¿verdad? Que tenía 3 de era solo para distraer o, ¿verdad? Como ahí, como una cascarita de banano, pero no se usa. Simplemente el dato que sobra no lo tomo en cuenta, ¿verdad? Eso pasa O muchas sea, veces, profe, que ponen más información de la cuenta. ajá, se va a usar solo 2 siempre, entonces. Ajá, Dos datos, dos ajá, datos. Ok, gracias. con gusto. Bueno, entonces, con la parte de trigonometría, se me desactivó. Voy a buscar algún videito extra y claro, ¿verdad? La tarea, no importa si algunas cositas quedaron así como que no se comprendieron muy bien con el videito extra, con el video de la clase de hoy y después con la tarea, ¿verdad? Van a intentar hacer todos los ejercicios a conciencia. Estas tareas intenten incluso apuntar todos los procedimientos, no la contesten por contestar, así, ¿verdad? De marcar cualquiera solo para ver cuál era la respuesta. Siempre intenten hacer los ejercicios, ¿ok? Yo sé que en algunos ejercicios se toman más tiempito que otros, ¿verdad? Y a veces, tal vez no los van a poder resolver en el momento, sino que hasta después, ¿verdad? Se les prende el foco, digamos, de alguna manera, entonces ya lo logran, pero lo importante es que lo intenten, ¿ok? Pensar mucho en realidad, porque así se ejercita el cerebro. Entonces, bueno, de momento hoy quedamos acá, nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite, ¿verdad? O nos escuchamos. Ya pasé lista, puse a todos presentes, creo que sí. Profe, ¿Sí? disculpe. No importa el tiempo que dure, ¿verdad? Bueno, yo hice la tarea y duré bastante, pero no No, sé si salimos. de momento no importa, porque cuando los atletas van a las Olimpiadas, ¿verdad? Ellos empiezan a hacer las cosas más lento, así somos nosotros, ¿verdad? En el entrenamiento no importa, para el examen sí, ya cuando estemos en, qué sé yo, septiembre, ya el tiempo sí va a ser un factor muy importante de ir entrenando, porque acuérdense que para cada pregunta tienen 3 minutos en el examen, 3 pero aquí minutos. en el aprendizaje pueden durar en una misma pregunta si quiere horas, ¿verdad? Porque así son las matemáticas. Pero ya después vamos a ir adquiriendo más agilidad con la práctica. Ok, Ay, gracias. bueno, con gusto. Bueno, chiquillos, hasta luego. Que tengan un lindo domingo, un lindo día. Chao. Chao, hasta Gracias, luego. profe. Gracias. Gracias, profe. Un gusto, hasta Muchas luego. gracias, profe. Buenos días. Que les pase bien. Igual.